Pulso económico del viernes. Hoy cierra una semana complicada la bolsa española. En el día de hoy, caídas de un 0,99, el índice general 17.074,4. Algunos valores, esto ha sorprendido un poco, que Telefónica sea la que más sube en el día de hoy, 2,89 arriba. Repsol, más lógico, 2,67 arriba, y Naturgy lo mismo, 1,79 arriba. En el lado del rojo, Grifols es la que más pierde en la sesión, 3,36. Indra 3,07, también es sorprendente esto, y Arcelor 3,06. Cerramos la semana de bolsa con caídas por ahora, por el efecto de la guerra, sus consecuencias, etcétera, de un 7%. Y a partir de ahora les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que va a ser lo más relevante de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos, para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues lógicamente tenemos que hablar de que el sector del turismo, ese sí que va a ir bien. Anticipa un trasvase de viajeros hacia España por el conflicto de Oriente Próximo, y la verdad es que los mayores tour operadores europeos como TUI ya prevén que España se va a beneficiar de la inquietud, el recelo de los viajeros hacia destinos como Egipto o Turquía por la inestabilidad de lo que más cerca está del conflicto de Irán, ¿no? También hablaremos de que las compañías españolas más expuestas a este clima enrarecido son Acerinox, Grifols, Ebro Foods y Ferroglob. Ferroglob es una compañía muy poco conocida, pero que cotiza en Wall Street y que puede tener severas correcciones después de cómo va la relación entre España y Estados Unidos. Dicho lo cual, les presento a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Julián es doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Así es, buenas tardes, todo muy bien. Y don José Ignacio Enríquez, actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. Buenas tardes. Así es. Muy buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Me alegra. Vamos a echarle un repaso a la bolsa en el día de hoy. Caídas de casi un punto, podemos decir que de un punto, ¿verdad? Y un cierre semanal de 7% abajo para la bolsa española. Julián. Bueno, yo creo que lo peor todavía no lo hemos visto. Es verdad que el primer shock se tuvo el sábado de la semana pasada, cuando tuvo lugar el primer ataque, el primer bombardeo de Israel y Estados Unidos a Irán, y la bolsa en ese momento sufrió un shock, un colapso, ¿no? Pero sin embargo se ha ido recuperando. Bueno, hemos perdido los 18.000 puntos, estamos en 17, ligeramente por encima de los 17.000, ¿no? O sea, que quiero decir que hemos perdido suficiente, un 7% por lo menos, ¿no? Pero yo creo que lo peor está por venir, salvo que el conflicto se acabe de forma muy rápida, cosa que yo creo que casi nadie está descontando ya. Lo que se descuenta es un conflicto más largo, por lo menos de un mes, y ya me gustaría a mí que fuera un mes. Ya firmábamos todos, ¿verdad? José Ignacio. Pues sí, estaba revisando ahora mismo cómo ha cerrado el petróleo, ¿no? Hoy ya está, digamos, ha superado y ha consolidado la cifra de los $90. Ahora comentaremos escenarios base, pero básicamente del escenario 1 en el que estamos, que era una subida de $60 a 80, 85, pues ya nos vamos a ir al segundo escenario, que es el de los $100, que ya ahí pues cambia un poco el panorama. Y luego hay otro tercer escenario, que sería el más, digamos, catastrofista, o el que hay que intentar evitar, que sería el petróleo a 130 o $150 en esa banda, ¿no? Son bandas de un estudio que ha publicado hoy recientemente Allianz en Frankfurt, y para las posibles implicaciones que tendría, ¿no?, en los mercados. Yo me sumo digamos, al comentario de mi buen amigo Julián, de demasiado poco ha caído para todo lo que ha ocurrido en una semana. Es cierto que ya las noticias se han consolidado, los precios pues han cogido algunos soportes, aunque sean momentáneos, y la verdad que yo pienso que es prematuro todavía para entrar al calor de la oportunidad. Es decir, oye, pues esto ha caído, vamos a comprar. Hay que darse un tiempo, todavía puede ser el inicio de una caída pues mucho más profunda, y en el otro lado lo que tiene que subir, salvo el petróleo, obviamente, pues todavía no ha subido lo que se necesitaría. Es decir, siempre hay activos refugios que al calor de periodos de mucha turbulencia y volatilidad
realidad pues son eso, son activos refugios, bonos soberanos de determinados países, Singapur, Suiza, todavía no han tenido un recorrido al alza como para decir, oye, esto es lo que está chutando, ¿no? Entonces, en el IBEX, pues yo cuando estaba viendo los titulares me acordaba de ese piropo que le echábamos académicamente, que era que el mercado de valores es una variable aleatoria, porque es que verdaderamente tiene días que parece aleatorio. Hace una semana estábamos hablando de que estábamos en 18.000 y pico, no descartamos que vayamos a 20.000 y ahora estamos en 17 y es un 30% abajo. ¿Cómo explicamos eso como economistas? Es muy duro. Pues bueno, a corto plazo hay días en los que lo que tendría que subir, a compañías como Indra, baja, y lo que tendría que bajar, Telefónica y otras más, sube, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica? Pues porque a corto plazo no se puede gestionar dinero, es una variable aleatoria y influye en estas medidas. Y que el conflicto ha traído volatilidad a todos los mercados, enormes cantidades de ella. Algunas compañías españolas están más expuestas que otras a este clima enrarecido con Estados Unidos. Acerinos, Grifols, Ebro Foods o Ferroglob pues van a sufrir en general todas las que han decidido que el aporte estadounidense en contratos, por ejemplo las constructoras, o en banca, Santander, que está recién aterrizado con la compra de un banco norteamericano. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues es que, claro, mientras que el petróleo es un factor que nos va a golpear a todos, va a hacer subir la inflación en todos los países, da igual donde nos encontremos, estas compañías que acaba de citar, lo que pasa es que tienen una relación muy profunda, muy intensa con Estados Unidos. Y claro, de momento el único país que claramente se ha manifestado en contra de no solo de la guerra, que está todo el mundo, sino en contra de las acciones que ha hecho el presidente Trump o Netanyahu, hemos sido nosotros en España. Y esto hace que los americanos, que son, digamos, muy amantes de su país y que defienden el país por encima de todo, se lo estén pensando, de tal forma que a mí me dicen que hay muchos inversores españoles que tenían las piezas puestas en Estados Unidos para comprar o afianzar, excepto Santander. Esperemos que le vaya bien, pero Santander afortunadamente lo hizo antes de toda esta, de todo el conflicto, ¿no? Y me dicen que es que en Estados Unidos los que podrían acceder a estas operaciones están negándose porque no saben si el regulador o los reguladores americanos autorizarían las operaciones. Es decir, nuestra Comisión Nacional de Mercados y Competencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, ante esa circunstancia se lo piensan. Y yo la verdad es que donde veo mayor peligro es en los grandes fondos americanos que están en el IBEX. Estoy pensando en Vanguard, estoy pensando en BlackRock, sí, estoy pensando en Capital. Todos esos pueden escuchar el consejo amigo de la administración americana y, mira, llevarse lo que tienen puesto en compañías españolas a compañías británicas, por ejemplo. Así es. Sobre todo cuando tú eres el CEO de estas compañías que has mencionado, que son inversores casi mayores que muchos estados, o incluso casi en el caso de BlackRock, por ejemplo, Vanguard y demás, pues tú ya lo más difícil lo has hecho, que es coger ese sillón. De las inversiones, del tino inversor que tengan tus cientos de miles de fondos que tienes listados, no dependes tú, depende el portfolio manager, es decir, que si lo hacen mal, al que van a despedir. Entonces, ¿cómo puedes perder tu poltrona y tu sitio de privilegio? Pues por algo muy, muy sencillo, que te llame el señor Scott Bessent o alguno de los del Tesoro americano y simplemente pues te dé una sugerencia de que te hagas a un lado. Entonces, nadie se va a querer poner en contra de esa reunión que vimos en los telediarios hace 2 días del señor Trump con Susanne Dring, donde se mencionó delante del canciller alemán directamente a España y qué mal está haciendo las cosas España, qué poco cooperador. Pues la verdad que eso que le ocurre, pues que a Santander, por muy banquera que sea, muy buena banquera que sea la señora Botín, como lo era su padre, pues esto le pilla con el pie cambiado, porque ya no podía prever hace 2 meses que me estoy yendo a un mercado desarrollado como es Estados Unidos, que no me estoy metiendo en China ni en Rusia, me estoy yendo a la creen de la creen, pues esto a ti ya se te escapa, es decir, no tienes la capacidad de llamar al señor Cuerpo, al ministro de Economía, y decirle, por dar un poco de esperanza, pues yo creo que, como todavía los americanos no conocen a Pedro Sánchez y nosotros sí un poco, que no se preocupen, porque Pedro Sánchez ha conseguido engañar a sus socios de gobierno diciéndoles a sus votantes que no iba a pactar con los independentistas. Luego pactó con los independentistas. Entonces esto es igual. Él va a decir que no va a apoyar la guerra, pero luego mandará las fragatas sotoboche que hagan falta. O sea que eso habría que aclarárselo. Y las bases de Rota y Morón, pues casi a medio funcionar. Eso el señor Feijóo o el señor Abascal tendría que decir
decirle, oye, no te preocupes, que este engaña y dice por la mañana una noche y por la noche otra. Feijóo mantiene conversaciones con Marco Rubio, lo cual también ha puesto muy nervioso a la Moncloa. Sobre todo porque él no miente, Javier, es lo que hace es que cambia de opinión. Sí, sí, eso lo tienen que aprender en América, esta sutil aportación de don Pedro. Bueno, Estados Unidos, soluciones para la crisis que ya se ve venir del mercado petrolero. Pues intentan intervenir el mercado de futuros, que tampoco es lo más fácil que hay, pero lo intentarán o lo van a hacer. El petróleo, mientras tanto, está ya en la frontera de los $90, como se decía antes, y del otro lado el gas. Nos preocupa también el gas porque Putin está aprovechando las cartas que le vienen y dicen, bueno, ¿y si yo ahora corto el suministro ilegal de gas a la Unión Europea? Pues los pongo en un brete y a mí me viene bien porque seguro que rebajan las tensiones por las sanciones que impusimos los europeos a Rusia cuando la guerra de Ucrania. Sí, bueno, hoy se van a publicar medidas para contener un poco la subida del petróleo, que mirando en precio vivo estaba ya a $93, está ahora mismo ya mientras estamos hablando el barril. Estados Unidos tiene esa capacidad, pues hombre, toquetear en el mercado de futuros es difícil, porque hay un mercado que es el Chicago Mercantile Exchange, CME, que es donde se especula sobre todo este tipo de materias primas, la plata, el petróleo. Es difícil porque el mercado es un ogro que no es fácil de embridar, es decir, tú le cortas el camino por aquí, pero se te va. Pero lo que sí puede hacer Estados Unidos, y tiene mucho petróleo en forma de reservas estratégicas, las puede soltar a mercado, vaciarse y en paralelo sentar a todos los grandes actores que hay ahora mismo en Venezuela, decirle, oye, vamos a acelerar las inversiones, quiero compromisos de con que el petróleo no esté hasta dentro de 2 años, yo reduzco mis reservas estratégicas de petróleo, inundo el mercado de petróleo barato, pero tengo que tener el compromiso de que en 2 años estamos bombeando y estamos haciendo. Entonces yo creo que un Estado tiene capacidad, y sobre todo un activo estratégico que ellos conocen también, como es el petróleo, que mueve su economía, tienen capacidad. Haciéndolo de esta forma, pues a lo mejor evitamos que nos vayamos a ese tercer escenario de una zona de 130 a $150 el barril de petróleo, que nos pondría a todos en una situación difícil. Julián, ojo con la digamos, tentativa o la tentación de intervenir en el mercado de futuros de cualquier cosa, en este caso el del petróleo. ¿Por qué? Como bien ha dicho José Ignacio, efectivamente los mercados de futuros donde se transacciona el petróleo y otras materias primas, etcétera, es un mercado que está muy bien organizado y en el que intervenirle no es nada fácil. Puedes hacer un intento, un esfuerzo y resultar que es baldío y tal. Hasta ahora sabemos que el mercado de petróleo solo se regula con 2 cosas, o con la cantidad ofrecida, o retirar del mercado cantidad ofrecida, o con el precio. Pero no sé qué otro tipo de intervención puede estar pensando. Pero yo creo además que si decidiera intervenirlo, no sé de qué forma, estaría mandando un malísimo mensaje al mundo. Y es que el conflicto va a ser largo, porque si no, no lo intervengo. Si piensas que el conflicto va a ser corto, que es lo que estás diciendo, no tienen capacidad de defensa y en 2 o 3 semanas esto ha acabado, pues no hace falta intervenir en el mercado de futuros. Pero si tú lo intervienes, es que en el fondo estás declarando que esto va para largo, ¿no? Bueno, nos vamos a Europa, porque en Europa también pasan cosas que no tienen que ver con la crisis. Hoy han aparecido los datos de crecimiento a nivel europeo, un 0,2%, que es un crecimiento, pues... ¿qué quieren que les diga? Insuficiente a todas luces. Y eso es una décima menos de lo que teníamos. Julián. Sí, bueno, efectivamente que Europa en su conjunto se encuentra paralizada. Algunos países como Alemania, Francia, llegaron incluso a estar en algún trimestre en recesión, ¿verdad? O al menos en recesión técnica. Entonces, el crecimiento es prácticamente nulo. Y hay que estar pensando en 2 cosas. La primera, que tenemos controlada la inflación en Europa. Ese no puede ser lo que limita el crecimiento, y que por otro lado los tipos de interés están muy bajos, que tampoco favorecen el crecimiento económico, y pese a todo no se consigue. Eso solamente supone que Europa no es competitiva. Entonces, claro, un crecimiento del 0,2, se está diciendo que una subida ligera del petróleo, como la que ya ha habido, o de la inflación en un 1/4 de punto, puede determinar una caída de 2 décimas en el crecimiento económico. Si estamos creciendo al 0,2, 2 décimas menos es el 0, es el estancamiento. Recuerden ustedes lo que pasó en la guerra de Ucrania, y es que la inflación se nos disparó en España al 7,2%. Sí.
Yo creo que esta vez, como dicen los americanos, this time is different. Es decir, que aunque tengamos un shock de oferta por la parte del petróleo y del gas, puede que la inflación no reaccione al alza de una forma tan brutal. Y es un mero pronóstico. Lo justifico, bueno, la inflación 1.0, sabemos todos que la inflación se produce cuando aumenta más la demanda que la oferta. Bien porque la demanda aumenta mucho o porque la oferta se reduce. Esa es la básica. Pero luego la 2.0 distingue entre los shocks de oferta y los shocks de demanda. Es decir, no es lo mismo que falte un producto puntualmente y que luego se recupere, no genera la misma inflación porque el consumidor sabe buscar alternativas y porque se puede apretar el cinturón y bla, 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 que cuando hay una inflación generada por el lado de la demanda. Pues digamos que la gente quiere viajar y quiere pasarlo bien. Bueno, pues tú no tienes capacidad de aumentar la oferta hotelera o de casas turísticas, con lo cual los precios van a subir, no puedes contenerlos. Y luego está la inflación 3.0, que es la vinculada a la eficiencia y a la competitividad de cada país. Los países que son ineficientes y poco competitivos repercuten todos los incrementos en el input, los incrementan en el output de salida, ¿no? Cuando los países tienen un grado de desarrollo potente y son, competitivamente hablando, son eficientes, pues muchas veces absorben esos incrementos en el precio de la materia prima vía eficiencia en otros factores. Entonces yo creo, y me sumo un poco al pronóstico que hoy justamente Allianz y algunos bancos alemanes daban, de que el Banco Central Europeo tiene claro que la inflación va a subir un poco. Lo que no tiene claro es que esa subida del precio de la inflación tenga que ir acompañada de subidas en tipos de interés, porque no estamos ante una situación de un recalentamiento porque hay una demanda, sino que la situación, pues lo hemos visto, las tasas de crecimiento son pírricas, por el lado de la producción pues también los datos son decepcionantes, entonces no está Europa ahora mismo como para que además del coste de la energía le metas un sobrecoste de forma financiera para que las empresas se tengan que financiar más caras, ¿no? Bueno, la guerra de Irán va a ser una oportunidad para el sector del turismo en España porque se anticipa ya un trasvase de viajeros que van a cambiar sus objetivos en favor de los objetivos en España. Algún gran turoperador como TUI está diciendo ya que España se va a beneficiar de la cautela, de la más prudente de las cautelas a la hora de elegir destinos como Turquía o como Egipto y que eso pues nos va a favorecer. Lo he leído, TUI efectivamente es el mayor turoperador mundial, alemán, domina una gran parte del mercado, pero yo disiento de esa apreciación que han hecho, porque si bien es cierto que determinados destinos, los que están más cerca de la zona de conflicto, Egipto, Turquía, etcétera, efectivamente van a perder, sin lugar a dudas, turistas, y los atraeremos a otros países que estemos más lejos, como es nuestro caso. Lo que yo sí que creo es que mientras dure el conflicto, el turismo global se mueva hacia donde se mueva, va a disminuir. Se retraerá. Esto no cabe ninguna duda, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que hacia España determinado componente, como es el componente que viene de Estados Unidos, que tenemos una masa de turistas norteamericanos que nos visitan con frecuencia, y cuando digo norteamericanos estoy incluyendo por supuesto a Canadá, etcétera, se lo pensarán 2 o 3 veces, ¿no? O sea que yo no sería tan optimista. José Ignacio. Pues yo me sumo también al comentario de Julián, porque creo que hay un principio en la vida que es el principio de prudencia. Lo estudiamos con contabilidad, el principio de prudencia. Las pérdidas, tan pronto se tenga constancia o noticias de ellas, hay que reflejarlas. Los ingresos cuando se realicen. Entonces no nos podemos mover por ideas felices de como Oriente Medio está muy mal, pues la gente no va a ir a Dubái en verano y van a venir a Valencia. Eso es demasiado simplón y demasiado ramplón. Vamos a ver, ojalá, sería una oportunidad fantástica para España, para potenciar su industria turística, pero esto no es tan sencillo, es decir, hay que ver la gravedad de cuando hay un conflicto internacional, pues lo primero que se te quitan son las ganas de viajar, y a lo mejor el alemán de turno pues dice, pues mira, nos vamos a quedar en la Selva Negra este verano, en vez de coger un vuelo a Canarias, vaya a ser que por Marruecos se inhibe el consumo. Entonces, a priori, el sector turístico, Dubái y todo lo que es Emiratos Árabes y toda esa parte, que además la temporada estival a ellos no les beneficiaba por las altas temperaturas, pero digamos que en principio eso y Asia pues son destinos que tienen ahora mismo las aerolíneas como KLM y las que son más internacionales que Iberia. En ese sentido, Iberia, digamos que los vuelos miran hacia Latinoamérica, con lo cual no le hace tanta pupa, pero es prematuro. Vamos a darle tiempo al tiempo. Bueno, hablemos de nombres propios en la bolsa española.
es el caso de Repsol y de Naturgy. Repsol, por un lado, considera recuperables 4.500 millones de sus fondos invertidos en Venezuela, y de otro lado Naturgy, que ha despejado su consejo, se han marchado los consejeros de BlackRock, ya están fuera, y ambas compañías, Repsol y Naturgy, hoy son las que aportan el lado verde de la bolsa. Sí, bueno, Repsol, digamos, primero, está haciéndolo como compañía de forma estupenda, pero es que además esto se añade que como se sumó al plan Trump de la extracción de petróleo en Venezuela, fue de los primeros, recordamos todavía a Yoshio Imaz allí en la mesa, pues efectivamente la posibilidad de recuperar esas cifras, 200 y pico millones que tenía en Venezuela, ya se convierten en casi una realidad. No será inmediato y eso llegará a los resultados, y eso por sí solo justifica más las expectativas de más negocio con el petróleo de Venezuela, que suba su cotización, que suba el valor o sea más apreciado, ¿no? Y luego, en el caso de Naturgy, hay que tener en cuenta que BlackRock, yo creo que hace ya bastante tiempo que no se encontraba cómodo, estaba buscando una oportunidad para salir. Y vinieron con descuento. Claro, claro, y ha conseguido salir. Si uno hace el análisis, recuerdo que llevaban 10 años desde que realizaron la inversión en Naturgy. Es un plazo también bastante largo, aunque sea una energética, para una inversión de un fondo americano. Pero al precio que compraron, en relación con el precio que han vendido, la plusvalía es aproximadamente el 20% en términos absolutos, sin descontar la inflación, lo cual, sencillamente, en términos anuales, sería una rentabilidad del 2%, es muy pequeña. Yo creo que BlackRock ha aprovechado esta ventana de salida para decir, hasta luego, quería irme, me voy. Sí. Pues yo creo que en el caso de Repsol no tendrá ningún problema en recuperar esos 4.500 millones, pero tal y como los recuperas los va a tener que invertir, porque si quiere beneficiarse de todo el drilling, ¿no? la perforación allí, pues lo que tiene que invertir es muy superior. Los programas de inversión, el señor Imaz, que mencionaba Julián, pues cuando habló allí delante de Donald Trump y hizo esa proclama, eso no lo haces para invertir 1.000 o 2.000 millones, ahí tienes que mover el lápiz de verdad y bueno, pues lo moverá, ¿no? Yo creo que se mueve bastante bien en el inglés, en el euskera también, ¿no? Recordemos que es presidente de una compañía española españolísima, porque Repsol es lo más patrio que tenemos, ¿no? El origen en Cartagena. Y este señor fue presidente del Partido Nacionalista Vasco, que abogaba por la separación de España. A mí me resulta, de verdad, es un país en el que la memoria es de pez. Es de pez. Es decir, la persona que ha querido destruir y desmembrar a España y separar al País Vasco es el que rige los designios ahora de una compañía de la que yo, como español, me tengo que sentir orgulloso. Pues eso es. Julián, lo inmobiliario, Neymar es un futbolista. Neynor llega al 97% de AEDAS y con esa fusión se cierra la primera compañía inmobiliaria de España, en un momento en el que el precio de vivienda el año pasado cerraba en un aumento del 12,9%. Sí, pues yo creo que Neynor puso toda la carne en el asador, ha tenido que ir a una segunda OPA, pagar un poquito más caro para tomar el control absoluto, lo ha tomado prácticamente al 100%, el 97%, es indiscutible, se convierte en la primera promotora inmobiliaria de España. Hay que recordar que ya había absorbido a Coavit, a Habitat y alguna otra, y AEDAS era una empresa española inmobiliaria muy bien gestionada y que además tiene una característica, tenía mucho suelo residencial y mucho suelo residencial en Madrid, también en otros sitios, que es donde vemos que está en plena ebullición, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido una operación fantástica para Neynor, en todos los sentidos. Gana suelo, fusiona una compañía que le va a aportar subida del beneficio, todo positivo. Ha pagado un poquitín más caro, de 21 y pico a 24. Bueno, en 2 o 3 años eso se habrá diluido. ¿Y el mercado? 12,9% de aumento del mercado en el año 25. Eso es otra cosa. Hemos dicho que el mercado está caliente, que tenía mucho suelo, que la vivienda en Madrid se vende prácticamente todo lo que se construye, pero efectivamente el dato negativo para que hay que comprar es eso, una subida el año pasado del 12,7%, el dato es de 2025, pero si lo extrapolamos a enero y febrero del 2026 ha sido todavía superior, está en el 17,7%, el dato más alto histórico. No tenemos tiempo para más, así que lo vamos a dejar aquí, no sin expresar mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés. Para ustedes, sin embargo, hay premio porque a la vuelta de publicidad nos vamos a la redacción abierta.